Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo vamos a ver cómo contabiliza el propietario arrendatario el gasto e ingreso por arrendamientos. Siempre se consideran arrendamiento operativo y de acuerdo con la norma 8. La idea es la siguiente. Lo importante es fijarse bien en que, como es un servicio que se presta a lo largo del tiempo, en qué momento el bien se pone a disposición del arrendatario, al margen de cómo se parte la corriente monetaria, es decir, en qué momento empieza a devengar la obligación de cobro del pago del alquiler. Digo esto porque ha habido bastantes consultas que hacen referencia, por ejemplo, a contratos de arrendamiento que puedan tener periodos de carencia o rentas escalonadas, que son un poco incentivos para que el arrendatario coja el inmueble y alice su actividad económica, sus ingresos, arranque con una posición favorable, que la renta alquiler al principio o es nula o es más baja y acaba repercutiendo al propietario en rentas futuras. También se enfoca la contabilización de los derechos de uso, usufructos, que puede haber pagos anticipados o pagos diferidos y si eso condiciona el devengo del gasto y el ingreso. Y por último, haré referencia a lo que son consultas del ICAT también publicadas en relación con las reducciones del alquiler por medidas de COVID. La idea es la siguiente. En el primero, cuando hablamos de carencia, que tengo un ejemplo que es una inmobiliaria que le alquila un local a un empresario dedicado al sector del ocio, por ejemplo, y el primer año que arranque actividad económica no le cobra renta y se lo acaba de alguna forma repercutiendo en cierta forma a las rentas futuras que le está cobrando 3.000 euros más IVA. Aquí ya había consultas del ICAC, ¿vale? Antes de la reforma contable de ingresos, que es la consulta 87, BOICAC 87, consulta 3, en la que decía muy claro que al margen que durante ese año no se pactara ningún tipo de pago, como ya había habido la cesión del uso del bien, tanto el propietario como el arrendatario deberían devengar la renta de forma lineal, porque el uso del local en ese periodo de contrato se está haciendo de una manera continuada a lo largo del tiempo. Lo que hoy diríamos, analicemos el compromiso que adquiere el propietario con el arrendatario, que es la cesión del bien durante 60 meses, con la compensación total de que el primer año, como no paga nada, diríamos, hay 4 años que sí pago una renta mensual de 3.000 por 12 meses, que serían, en definitiva, y por 4 años, 144.000 euros en total la contraprestación que recibe el dueño del inmueble. Claro, y el que paga. Pues esto lo tengo que repartir, como la duración de son 60 meses, la idea es, habría que asignar al margen de cómo se cobre 2.400 euros cada mes. ¿Cómo se haría este asiento tanto desde el lado del propietario como del arrendatario? El propietario el primer año debería devengar como pendiente de facturar una renta mensual de lo que serían 2.400 euros, lo que acumularía un importe pendiente de factura de cobrar 2.400 euros por 12 meses, vendrían a ser, en este caso, en total 28.800. Y ese importe de factura pendiente luego hará que a partir del primer año, que empiece a devengar del primer hasta, o segundo año, mejor dicho, hasta el quinto año, lo que haría es devengar el mismo ingreso de forma lineal, porque el uso del inmueble ha sido el mismo entre los 5 años, pero como está cobrando en realidad 3.000 euros más IVA, lo que voy haciendo es cerrar lo que va pendiente de facturar 600 euros en el recibo de cada mes que facturo. De tal forma que 600 por 48 son los 28.800 que acumulaba esta cuenta. Dicho de otra manera, como la cesión es de 60 meses y hay, por lo tanto, la imputación del alquiler debe ser una renta mensual lineal. Pues independientemente de cómo se cobre, el propietario y el arrendatario, lo veremos, va a imputar 2.400 por mes. El arrendatario habría hecho esto. Para él, el primer año devengaría un gasto, que sería una previsión del gasto, de 2.400 que de alguna forma al propietario se lo debe. Pues queda acreedores, prestación de servicios,
facturas pendientes de recibir, 2.400 también por 12 meses, ahí acumularía una deuda pendiente de que reciba la factura de 28.800, que la iría cancelando a partir del segundo al quinto año, como comentaba anteriormente, mantendría la imputación lineal del gasto a 2.400 y ahí iría anulando 600 euros e iría pagando monetariamente 3.000 más IVA, 3.630 euros al dueño del inmueble. Luego también tenemos que por BOICAC se han regulado los derechos de uso o de superficie. Por ejemplo, aquí tenemos BOICAC 77, la consulta 7, que hace referencia a una compañía que es propietaria de un terreno, se lo cede a otra empresa y le autoriza, en este caso, construir sobre ese terreno y le hace un periodo de cesión. Y aparte de poder cobrar al inicio del contrato durante cada año una renta periódica, ¿qué pasará? Que el dueño de ese terreno, cuando acabe el derecho de cesión, recibe también como contraprestación lo que se encuentra encima, que es el edificio. La pregunta es ver tanto el arrendatario o el de alguna forma superficiario tiene que financiar las obras y por tanto ese tipo de inversión en qué tiempo la amortiza y luego el dueño del terreno cuando incorpora el inmueble y si eso lo considera todo como beneficio cuando lo recibe o al finalizar la cesión o durante el periodo de cesión. Vamos a verlo cómo lo contabilizaríamos. Primero, desde aquí he puesto el ejemplo de que en la cesión del terreno se autoriza al superficiario a poder hacer, en definitiva, construir una gasolinera encima del suelo y con una cafetería y eso, la cesión y la gestión de ese negocio se le autoriza por 10 años. Acuerdan con el precio del terreno la idea de un pago de un canon anual de 20.000 euros y que al cabo de 10 años le devuelva pues, el terreno y evidentemente controla el negocio de la gasolinera con la cafetería que se encontraría encima. El edificar la gasolinera y la cafetería le ha supuesto una inversión al arrendatario, ¿vale? De 400.000 euros. Claro, ese tipo de negocio, de estructura, la amortizaría por la vía económica de 20 años si tuviera 20 años de cesión. Pero claro, aquí lo que ocurre es que yo invierto 400.000 euros y mi tiempo para recuperarlos son de 10 años, porque luego esto revierte al dueño del suelo. Al haber los asientos contables si hace falta, se va a utilizar una tasa de actualización de tipo de capital o dinero del mercado del 4,5% anual. Lo que hago en primer lugar aquí, el que tiene el uso del terreno arrendatario, por decirlo así, la idea es, vamos a dar de alta lo que construye encima de ese terreno, que sería el local, que es solamente el vuelo, porque el suelo no es suyo, en el cual ha invertido 400.000 euros, como él es el promotor de que le construyan aquello y tiene la función de empresario, el constructor ahí va a ir por inversión sujeto pasivo. No repercute IVA, es el adquirente el que se autorrepercute el IVA al ser obra nueva. Tendríamos, por lo tanto, yo dado de alta en esta cuenta, ¿por qué? Porque el suelo no es mío, pero he construido algo que es tangible y material, lo que ocurre es que lo voy a amortizar de forma lineal en 10 años. Entonces, desde el punto de vista del arrendatario, habría el gasto anual del alquiler pactado con el dueño del terreno de 20.000 euros y más a más la amortización de los 400.000 que ha financiado el inmueble en 10 años de 40.000. Y cuando acabe la cesión, simplemente él daría de baja el edificio que esté totalmente amortizado por 400.000 euros. La pregunta es, el cedente, ¿qué tipo de asiento haría? En este caso, claro, él tiene un doble rendimiento. Tiene el canon anual que percibe, que serían los 20.000 euros, y ese edificio que se le va a reintegrar dentro de 10 años, que está sobre el suelo que es suyo. Claro, lo que no puedo hacer es dar, en definitiva, el edificio todo como beneficio en el momento en que acabe la cesión. Pues sí, lo que tengo que hacer es hacer un cálculo de una renta equivalente durante esos 10 años de cesión a lo que sería
lo que valdría el edificio en la fecha de reversión. Que si realmente el inmueble ha costado 400.000 euros y la vida económica es de 20 años, cuando lo recibe el valor se calcula en la mitad, en 200.000. Por lo tanto, lo que hago aquí es 200.000 es el valor que tendría ese inmueble dentro de 10 años. ¿A qué renta equivalente prepagable, pues un alquiler al fin y al cabo, representa anualmente? Pues aquí hago fórmula de rentas en mates financieras. Lo que estoy haciendo es calcular una renta equivalente anual prepagable que al tipo de valor del capital de 4,5 acumulado esos 10 años representara los 200.000 que valdría el inmueble. Y eso nos daría que yo debo de vengar al margen de cuando reciba el bien un rendimiento, un ingreso por alquiler, ¿vale?, de ese importe, más su efecto financiero y crear un derecho de cobro, ¿vale?, pendiente a recibir el edificio. Ahora lo veremos. Aquí tengo la tabla de imputación, pero antes que nada, primero vemos qué asiento haría el propietario. ¿Vale? Aquí me he equivocado porque he exportado la diapositiva y esto es el propietario, qué asiento haría cada año. Por un lado, devengaría, perdón, no, lo tengo bien, no, es el propietario, ¿vale? Aquí es el cedente, no es arrendador. Por lo tanto, tendríamos que dar un ingreso, ¿vale?, de lo que es la renta constante que se ha comprometido el arrendatario pagarle anualmente de 20.000 euros. Esa parte es la que es el canon fijo anual y no hay dudas. El tema es este asiento aquí que refleja el derecho que yo tengo dentro de 10 años de recibir el inmueble. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro con una renta equivalente mensual que hemos calculado aquí, ¿vale? Es decir, valor de 200.000 euros equivalía a una renta monetaria lineal del alquiler de 15.000 y pico. Que luego a la hora de hacer la tabla para ver el efecto financiero, como es prepagable, eso sería para mí el saldo al inicio, ¿vale? O la renta que imputaría a 1 de enero del alquiler. ¿Qué valía a 1 de enero cuando yo arranco la imputación? No había nada en años anteriores, pues tengo ese saldo inicial y sobre ese saldo inicial devengo el 4,5 para hacer el valor equivalente al crédito al final de año. Por tanto, al final de año eso valdría el crédito. Por tanto, la cuenta de deudores, que es largo plazo, porque tardaré en recibir el edificio 9 años todavía, le daría ese valor que está formado por la renta lineal equivalente al alquiler más el beneficio financiero del capital. El hecho de percibirlo hacia el futuro, estás devengando al crédito un ingreso del crédito. ¿Qué haría el segundo para que lo vierais? Se mantendría, en definitiva, lo que sería lo que es el canon constante anual, y lo que haría es ir el segundo año a la hora de incrementar el derecho de cobro. Tengo en cuenta que el alquiler es prepagable y es equivalente lineal, pero en cuanto al rendimiento financiero, ¿cómo está calculado en la tabla? Yo tengo que a inicio lo que haría es añadir a lo que ya acumulaba del año anterior la renta prepagable y tendría un saldo a 1 de enero de ese importe acumulado. Sobre esto, haciendo 4,5, tendría lo que imputaría como uso financiero al crédito en el segundo año. Y aquí tengo, por tanto, la tabla realizada para ver, mantendría constante el ingreso, porque la cesión es lineal, pero en cambio, para hacer el valor del crédito y llegar a 200.000, aquí tengo calculado el efecto financiero. De tal forma que después de lo que serían en este caso los 10 años, tendríais que de alguna forma el saldo de deudores se transformaría, daría de baja el crédito y recibiría el edificio valorado en lo que sería lo que valdría el inmueble en la fecha de reversión, que es la mitad que pagó el arrendatario. Insisto, muchas diapositivas, me olvidé de cambiar el título. Esto está hecho los asientos desde el punto de vista del cedente o propietario, ¿vale? No, está bien, perdón, arrendador he puesto. Me he confundido, no he dicho nada, ¿vale? Y que está bien, pensar que había puesto, con los nombres me he liado, pero
cedente o propietario del terreno o arrendador es exactamente el mismo y ahí tenéis bien, y este era el arrendatario, ¿vale? Superficial. Vale. Pues nada, no lo que he dicho, no le hagáis caso, los asientos están bien y los pisos también están bien, ¿vale? Era un ejemplo, ya digo, de superficie. Otra cosa es, de alguna forma aquí había otra consulta con el WCAG 82, consulta 6, que hacía referencia a un pago diferido en usufructo del local. Aquí siempre estamos hablando de que tener en cuenta el efecto financiero al margen de la imputación lineal del alquiler. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de una empresa que tiene una inversión, una biblioteca, es decir, que tiene en propiedad, y lo que hace es ceder a un tercero la explotación de ese negocio por un periodo de 5 años. ¿Cómo ha impactado en la renta que va a percibir? De la facturación que haga el negocio, cada año se va a quedar un 4%. Y luego, al final de todo, cuando acabe el contrato, le debe abonar 150.000 euros el que dispone de la cesión del negocio. Así que, en definitiva, aquí hay un pago diferido. El otro era, en definitiva, son ejemplos de pagos diferidos, pero que la idea es, uno era un edificio y aquí es un importe monetario al final de cuando cuando termine el contrato de usufructo que tiene. Bueno, aquí he puesto más que nada el tipo de interés de mercado al 5%, es arrendamiento operativo porque en definitiva el valor del edificio que ocupa la biblioteca y toda la historia es muy superior a la renta que va a percibir y va a pagar el que le ha cedido el negocio. Bueno, pues ese arrendamiento operativo, la parte variable no hay otra, es decir, la vamos a contabilizar como gasto-ingreso a final de cada año. Pero lo que es el componente fijo que cobraría el dueño del negocio al cabo de 5 años, lo que haré es no colocarlo todo al cabo de 5 años, sino periodificarlo durante lo que sería reconocerlo el tiempo de cesión. Como se lo he cedido durante 5 años, es buscar la renta equivalente. Como hablamos todo el rato de arrendamiento, yo he hecho la equivalencia con renta anual prepagable. ¿Cuál sería el rendimiento lineal equivalente a lo que sería pagar dentro de 5 años 150.000 euros? Eso es fórmula de valor final de rentas, también se puede hacer con el Excel, ¿vale? Y os daría que la renta equivalente nos daría 25.853,54. ¿Esto para qué me sirve? Para hacerme la tabla de yo tengo una deuda en este caso. Si yo estoy haciendo desde el punto de vista del que estoy pagando usufructo, tendría una deuda con el propietario que abonaría al cabo de 5 años por 150.000 euros. Pero esa deuda está formada de dos componentes. El componente lineal, que es el alquiler equivalente al pago final, cuidado, aquí son 25.000, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería el coste financiero, el que esa cantidad que me paga la CAE, lo pagó al final, representa. Para eso digo, como son asientos situados a finales de cada ejercicio de la plantilla, yo el día 1 de enero del año X0 no tengo saldo anterior acumulado. Tendría la renta equivalente prepagable, que por tanto la suma 1 de enero sería este importe de aquí, sobre esto calculo el 5% y tengo la parte del gasto financiero. En el segundo año, para que veáis cómo funciona, arrancaría 1 de enero este saldo, le añadiría el importe prepagable de alquiler, tendría esta suma y sobre esto calcularía el 5% y tendría esos intereses. De tal forma que al final de los 5 años tendríamos los 150.000. Ya digo, aquí lo he hecho desde el punto de vista del arrendatario, que ya digo, el canon variable lo pone como gasto y lo paga, y lo que sería la parte que queda diferida al cabo de 5 años, lo que hace es que la parte del alquiler equivalente es la imputación lineal y lo que va haciendo es añadiendo al valor del pasivo el efecto financiero de pagar más tarde. Que en el primer año este importe, os he dicho, el segundo año sería la parte variable y de la parte que de alguna forma de efecto financiero, claro, lo que había el año pasado acumulado más lo que acumula a inicio de ejercicio y de todo ello el 5%, tengo el efecto financiero de pagar más tarde. Pero lo que es la cesión lineal del negocio la hacemos como alquiler de manera lineal.
ya que luego pagaríamos. Lo que no he hecho aquí es contar, pero luego lo que haríamos al cabo de 5 años, sacaría 150.000 que acabaría entregando al dueño del local. Y aquí he hecho una referencia al tema de, como el tema de las medidas del COVID, ha habido, en definitiva, cuestiones relacionadas en que en aquellos negocios que no que de alguna forma tienen que estar cerrados, o bien la facturación había caído más de un 75% en relación con el trimestre anterior, una de las medidas que hubo del COVID es que el propietario, si era un contrato de arrendamiento que había, estaba obligado a reducirle el alquiler, por lo tanto, como mínimo a la mitad. La cuestión que aquí plantea la consulta del ICAT es si esa medida fiscal hay que considerarla como un incentivo que afecta a todo el contrato que queda de arrendamiento o es un tema puntual y por tanto es menos gasto en ese momento. Bueno, en lo que eran medidas a propio del decreto con el tema del COVID, como viene por un tema excepcional, lo que hay que hacer es contabilizarlo directamente como menos gasto del alquiler y el propietario como un menos renta a declarar. ¿Vale? Aquí tenemos, si yo firmé ese contrato de arrendamiento, era un bar musical, yo tengo que estar cerrado por el tema del COVID, tenía una renta mensual con el periodo de 4.000 euros y durante el tiempo de 6 meses se me reduce el pago del alquiler a la mitad. Pues en estos casos, tanto el propietario como el inquilino, ya digo, no es un incentivo que afecte al resto del contrato, sino simplemente que esos meses en que se ha reducido el alquiler a la mitad, mi gasto es de 2.000 euros, igual que el dueño, su ingreso es de 2.000 euros. Otra cuestión sería un incentivo que sí que de alguna manera podemos decirlo, es para que el ingreso se quede al margen de normativas de Real Decreto del COVID. Por ejemplo, si yo tenía un contrato de alquiler de un local que ha estado abierto durante la temporada del COVID toda la historia y pagaba una renta mensual de 3.600 masiva. Pero debido a la crisis económica, muchos sitios de la zona han cerrado y actualmente puede conseguir un alquiler más barato. Por ejemplo, la imagen de la zona me perjudica en mis ingresos. Yo, para que no me vaya, el propietario, como incentivo, me dice durante un año, me rebaja el alquiler a 3.000 euros. ¿Vale? Pues en este caso sí que es un incentivo que en cierta forma, aunque lo conozca por un periodo temporal, afecta a todo lo que nos quede de contrato. Pues si yo he quedado por 5 años y eso ha tenido lugar después de 2 años, esa rebaja de 600 euros durante 12 meses son 7.200 euros, en realidad hay que repercutirla a todo lo que sería el gasto que queda por devengar, que son 36 meses de contrato. La idea, para que lo veáis, hago lo siguiente. Como es un incentivo para que te quedes y agotes el contrato hasta el final, valora el incentivo en qué importe monetario. Una rebaja solamente 12 meses a 600 euros es de 7.200 euros la rebaja económica. De un contrato que todavía le quedaban, del total de 5 años, habían pasado 2 años, le quedaban 36 meses. Eso quiere decir que esa rebaja ya en 36 meses, lo que haré es devengar un menos coste del alquiler, de otra parte un menos ingreso, de lo que quede de aquí hasta que acabe el contrato, de 200 euros menos. ¿Cómo hago esto? En primer lugar, cuando se firma esa negociación de incentivo, yo, en este caso estoy haciendo desde el lado del que es el que va a pagar menos, por tanto, el arrendatario, reconoce ese ahorro, bueno, lo hago con cuentas, eso sería como menos importe que me facturará durante 12 meses el dueño del local, y eso sería como un incentivo a cobrar futuro, como menos gasto de alquiler, que esos 7.200 los voy a rebajar de la cuota de gasto durante los 36 meses. Y en cambio lo voy a rebajar o lo voy a cancelar en 12 meses. Ahora lo veréis. El incentivo lo contabilizo cuando se firma, pero lo que hago es que a partir de julio del año 2021, yo de aquí lo que quede de contrato voy a dar como gasto 3.400 euros, que sería en definitiva que ahorrarme 7.200 euros equivale, que lo que queda de contrato, a rebajar el gasto en 200. Si antes eran 3.600 menos 200, sería devengar 3.400. El IVA, el incentivo que aquí quito, serían los 200 euros que en realidad repercuto, ¿vale? Lo de la 180 que abrí,
que sería el menor gasto, lo voy cerrando a medida que voy devengando el menor gasto. Luego, el IVA que yo ahora actualmente puedo deducir, que tiene que ver sobre 3.000 al 21%, 630 euros. Claro, ¿qué estoy cancelando? Fijaros que la idea era lo que me está cobrando en menos en los próximos 12 meses serían 600 euros. Pues lo que está haciendo es que de 3.600 pasa a 3.000 euros temporalmente 12 meses. Aquí voy cancelando el menos espacio que tenía abierto en 600 euros cada mes y voy pagando durante ese tiempo 3.630. Cuando pase ese año, ¿qué pasará con los años restantes que quedan? El gasto va a ser igualmente lineal, 3.400 euros. Pues el incentivo lo continúa anulando 200 cada mes, pero el propietario está cobrando sobre 3.600 el 21% con también el IVA incluido y estoy pagando esa cantidad. Simplemente es que esa rebaja que me han hecho para que me quede el local el tiempo que falta de contrato es un incentivo a todo que queda de contrato. No es un incentivo puntual a dar como menos gasto directamente esos 6 meses a 3.000. Pues lo he repercutido rebajando el devengo por el tiempo de cesión que me queda de contrato a 3.400 euros en lugar de 3.600 euros que era anteriormente pactada. Gracias por vuestra atención y espero que esos ejemplos de arrendamientos os ayuden a entender que en el tema de alquileres lo importante es la cesión que se hace, por cuánto tiempo y de alguna forma qué incentivos hay en ese contrato. Y al margen de la corriente monetaria hay que ver esos incentivos de forma lineal durante la duración del contrato. Gracias por todo.